No debe sorprendernos que de ningún modo compartiera con sus contemporáneos los sueños de nuevas cruzadas. Todos los intentos para reconquistar Tierra Santa los consideraba condenados al fracaso porque tal conquista sería imposible de defender a la larga. Las tentativas de Carlos IV para romper con las antiguas tradiciones se manifiestan en forma evidente en su Bula de Oro del año 1356, la más amplia y mejor elaborada de las recopilaciones de leyes medievales en Alemania. Por ella confería en definitiva a los príncipes electores la prerrogativa de elegir al monarca germánico y precisaba sus particulares derechos. La elección del rey alemán era un asunto muy delicado, pues el Papa mantenía sus pretensiones de sancionar el voto de los electores. Pese a todo el respeto que Carlos tenía por la Santa Sede, no estaba dispuesto en ningún modo a sacrificar sus intereses o los de su imperio a los deseos de la curia romana. De esta forma el emperador halló salida a la situación tan espinosa, no haciendo alusión ni una sola vez a su bula de oro a la pretendida prerrogativa del Papa. La bula de oro vino a ser así la confirmación oficial de la decisión tomada por los grandes del imperio en la Dieta de Reims en 1338. Carlos IV tuvo por sucesores a su hijo Wenceslao, borracho y sádico, y Segismundo, el mismo que en 1396 fuera derrotado por los turcos en Nicópolis, que permitió que quemaran a Juan Hus y tomó parte activa en la solución del gran cisma de Occidente. El emperador Segismundo hizo cuanto pudo para reorganizar el poder central en Alemania y extender su influencia en Italia, pero los resultados que logró fueron muy menguados. Después de su muerte, en 1437, el poder imperial atravesó por uno de sus más graves periodos de crisis, bajo el gobierno de su sucesor, Federico III de Habsburgo. Federico era un hombre de temperamento linfático, que se decidía con dificultad a obrar en favor del imperio, y el emperador vive en su palacio, cultiva su jardín y cuida a los pajaritos, escribía un cronista de la época comentando la caída de Constantinopla. Maximiliano I, último emperador medieval. En la Alemania de finales de la Edad Media existía, a despecho de todas las tendencias divergentes, un sentimiento nacional, vivificado por los recuerdos de una grandeza pasada. Sobre todo, la imaginación popular simpatizaba con el último gran emperador Westhoffen, Federico II, cuya extraordinaria personalidad había hecho nacer todo un círculo de leyendas. Según tales tradiciones, no había muerto, sino que se había adormecido en los sótanos del castillo de Kyffhausen. Un día volvería en sí y restablecería el imperio en todo su esplendor, acabaría con las injusticias y vencería a los turcos. Se ignora por qué misterioso cambio de personalidad este fue sustituido en una leyenda por la figura del célebre emperador Federico Barbarroja, Federico I. Sobre este fondo romántico es preciso considerar otra personalidad, la del último emperador medieval, Maximiliano I. Parecía que el príncipe de la dinastía de los Habsburgo, coronado soberano de Alemania o rey de los romanos en 1486 y revestido desde 1493 hasta 1519 de la dinastía imperial, iba a poder realizar estos vagos sueños de grandeza. El último caballero, que así fue llamado, estaba muy bien dotado. Era vivaz y enérgico, y su personalidad una de las más atractivas. Los historiadores modernos han mostrado de qué forma era capaz de influir en la opinión pública por medio de manifiestos u otros escritos. Se interesaba por todo. En su corte se reunían escritores y sabios, artistas y músicos. Alentaba sus trabajos con el más vivo entusiasmo, sin carecer, no obstante, de sentido crítico. La carrera aventurera de Maximiliano comienza de manera muy romántica, como auténtico caballero. En 1477 voló en socorro de su prometida, María de Borgoña, que después de la muerte de su padre, Carlos el Temerario, pidiera su ayuda contra el rey de Francia, Luis XI. Revestido con armadura de oro y plata, ceñida la frente con diadema de perlas y gemas, Maximiliano hizo su entrada en Gante, montado sobre un magnífico caballo de guerra. Nunca, decía la gente, se había visto un príncipe tan hermoso. El matrimonio fue celebrado sin dilación alguna y 2 años después Maximiliano lograba la victoria de Guinegate sobre los franceses. La larga vida de Maximiliano fue rica en toda clase de aventuras, pero según sus propias palabras, nada podía compararse a su primer encuentro con la corte de Borgoña. Allí encontró cuanto soñara en su juventud, pese al medio ambiente tan sencillo en que había sido educado, el boato, la abundancia y el espíritu romántico y caballeresco. Maximiliano se sentía allí completamente feliz, idolatraba a su joven esposa y no dejaba un solo instante. Iban juntos de caza, daban fiestas espléndidas, organizaban torneos, leían relatos de antiguos caballeros y princesas. Él le enseñaba alemán y ella francés.
Este idilio tuvo un epílogo tan inesperado como trágico. En el transcurso de una partida de caza, María cayó del caballo y murió días después a consecuencia de las heridas. Para Maximiliano fue un golpe terrible, del que tardó mucho en reponerse. Más tarde, cuando recordaba aquellos años vividos con su primera esposa, caía sumido en profunda melancolía. Conservó siempre las impresiones recibidas en esta época de su juventud. Entre otras cosas, aprendió a considerar a Francia como su mayor enemiga, y cuando fue emperador, la lucha contra los franceses se convirtió en uno de los ejes de su política. Un soberano popular. A primera vista, Maximiliano se nos aparece como un hombre de concepciones modernas, un político sin escrúpulos, tal como se concebía del Renacimiento, preocupado solo en engrandecer sus estados, siempre obsesionado por el dinero, pero a poco que se le considere, tal impresión se desvanece. Pese a todos sus proyectos, su brillante elocuencia y el enorme esfuerzo que realizó, las empresas e intrigas de Maximiliano fracasaron siempre. El célebre escritor político italiano Maquiavelo, que tuvo ocasión de observar de cerca a este soberano, ha señalado: el emperador no disfrutó nunca de su pleno equilibrio mental. Sucedía con frecuencia que anulaba la mañana siguiente las decisiones tomadas la víspera por la tarde. Pocos emperadores alemanes habrán sido tan populares como este último caballero. Maximiliano gustaba de mezclarse entre sus súbditos, quienes comprendían muy bien que aceptaba de buen grado tomar parte en sus regocijos. A veces danzaba noches enteras con los alegres burgueses de sus ricas y grandes ciudades. Los jóvenes estaban tan encantados con su presencia que desplegaban todo su ingenio para hacerlo quedar un día más en su ciudad. Maximiliano poseía el arte de saberse adaptar al ambiente burgués. Sentía predilección por Innsbruck, Tirol, en cuyos alrededores entregaba su distracción favorita, la caza. Pero Habsburgo, al parecer, gozaba de sus preferencias. Una anécdota lo atestigua. Durante una de sus campañas en Italia, el emperador, como conociera a una cantinera alemana, decidió comer a su mesa. Servida la comida, uno de los acompañantes de Maximiliano se apresuró a probar los alimentos para asegurarse de que no contenían veneno, pero el soberano, que entre tanto se había informado de que la cantinera era originaria de Habsburgo, lo retuvo diciéndole: «No es necesario, conozco a mis habsburgueses, son gente buena que jamás harían daño a nadie». El sentido del humor de Maximiliano dio pruebas más de una vez, contribuyó también a su popularidad. Sus burlas podían ser cáusticas, incluso acerbas, pero nunca malintencionadas, y bromeaba tanto a su costa como a la ajena. Aunque siempre estuvo dispuesto a una sincera autocrítica, no dejaba a menudo de envanecerse con ilusiones y quimeras. Creía que desde la época de Federico Barbarroja ningún emperador había contribuido tanto como él al esplendor del imperio. Y así, el ideal imperial conoció una especie de renacimiento en el umbral de la época en que iban a oscurecerse definitivamente los grandes ideales de la Edad Media. Literatura culta en lenguas vernáculas. Paralelismo literario: España, Inglaterra y Francia. Los primitivos en la literatura española. Después del período heroico de los cantares de gesta, literatura predominantemente oral, va imponiéndose la literatura escrita con un mester de clerecía o menester de hombres cultos. En el mundo estético de las letras van surgiendo figuras que constituyen una a modo de escuela de primitivos, a veces con cierta carga de erudición libresca, mejor o peor asimilada en los códices de las parvas bibliotecas conventuales. Gonzalo de Berceo, que vivió en el siglo XIII, es el primer poeta castellano de nombre conocido, y sus versos resultan algo monótonos por su métrica, pero sencillos e ingenuos, con la disciplina y el rigor de un arte románico no exento de realismo y con cierta propensión a lo popular, requiriendo en recompensa un vaso de bombino, como él mismo dice, chanceándose y puntualizando esta característica de divulgación literaria. Quiero hacer una prosa en román paladino, en la cual suele el pueblo fablar a su vecino. Se había educado Gonzalo en el monasterio benedictino de San Millán de la Cogolla, Logroño, a poca distancia de Berceo, lugar de su nacimiento, y estuvo agregado en calidad de clérigo secular a la famosa abadía citada, de cuyo santo patrono escribió una biografía en verso. Su obra más importante son Los Milagros de Nuestra Señora, similar a otras compilaciones del mismo género que circulaban entonces entre las gentes piadosas en toda la Europa occidental, y en la que se narran episodios más o menos verosímiles, como el del ladrón devoto que al sufrir la pena de horca se ve libre de ella por haber interpuesto la Virgen sus manos entre la cuerda y el cuello del culpable, y la resurrección de un monje de Colonia, ahogado al regresar de cierta aventura, para que tuviera oportunidad de hacer penitencia y lograr salvarse.
También durante este periodo de transición del arte románico al ojival florece en España una literatura dramática interesante, representaciones escénicas en los ciclos litúrgicos de Navidad y Pascua de tan prolongada persistencia que han llegado incluso a nuestros días, y un teatro popular y juegos escolares que tuvieron su mejor época en el siglo XII, fueron luego sustituidos por representaciones amparadas por gremios y cofradías. De todas estas actividades, transmitidas generalmente por tradición oral, apenas quedan cortos fragmentos, como el llamado Auto de los Reyes Magos, que nos presenta a dichos personajes camino de Belén, y su entrevista con Herodes, en un espléndido diálogo suelto y sin trabas y de acción rápida. Un precursor de la novelística. El arte literario del siglo XIV nos revela mayor madurez. El infante don Juan Manuel, 1282-1349, nieto de Fernando III y sobrino de Alfonso X el Sabio, se formó en el ambiente culto y cosmopolita de la corte, ejerció cargos políticos importantes e intervino en las luchas y turbulencias políticas de su época. Auténtico creador de la prosa literaria castellana, dejó una colección de 50 narraciones llamada El Conde Lucanor, libro de Patronio, obra maestra de la prosa del siglo XIV, terminada unos 12 años antes que el Decamerón de Boccaccio, y que muestra una tendencia moralizadora y pedagógica en cada uno de sus ejemplos, con sus moralejas respectivas de acentuado influjo oriental. En esta colección se hallan fábulas, episodios y cuentecillos que se hicieron muy populares y fueron luego patrimonio común en diversas literaturas, como la fábula del cuerpo chasqueado y la zorra que se le comió el queso, la de doña Truana, que recuerda el caso de la lechera optimista e imaginativa, y parábolas como la de un avaro cuyo corazón se encontró después de muerto metido en un arca de caudales. Otro asunto de sátira social aparece en el cuento de El buen hombre y su hijo. Un padre quiso adoctrinar a su hijo de carácter indeciso y muy apegado al que dirán, de las opiniones ajenas. Se dirigieron ambos al mercado con su borriquillo y caminaron en todas las formas posibles, montando en el asno unas veces el padre, otras el hijo, o ambos a la vez, o bien andando los dos a pie, y siempre oyendo reproches y censuras por parte de otros transeúntes acerca de cada una de estas formas de viajar. Compadecían al que iba a pie o al pollino por soportar doble carga, o se burlaban de lo absurdo de caminar el viejo y el mozo teniendo a mano una cabalgadura utilizable. Harto ya de tanta crítica negativa, deduce el padre de la moraleja. Por tanto, ¿qué podemos realizar a gusto de todos? Hagamos el bien según nuestra conciencia y despreciemos las murmuraciones de ociosos e entrometidos. Un arcipreste y un grave canciller. Otras dos figuras forman marcado contraste en el mismo siglo, el arcipreste de Hita y el canciller López de Ayala. El primero de ellos, llamado Juan Ruiz y nacido en Alcalá de Henares, era un clérigo alegre y aventurero que permaneció 13 años en la cárcel por orden de Gil de Albornoz, arzobispo de Toledo, y que no ocultaba sus actividades con toda clase de mujeres, a pesar de que al parecer no le acompañaba el físico, pues confiesa ser velloso, pescosudo, de andar en fiesto, de nariz luenga, de grandes espaldas, pero era también gran poeta, músico y seductor. Fice muchos cantares de danzas troteras, para judías e moras e para entendederas. Compuso un poema de métrica variadísima y de carácter misceláneo, en que andan mezcladas estrofas de noble fervor religioso con sátiras contra la corrupción de la corte pontificia de Aviñón, a la sazón en pleno cautiverio de Babilonia. Además, fábulas y apólogos, escenas picarescas, junto a elementos narrativos y líricos. En esta obra, el libro del buen amor, aparece expresado con gracia y agudeza un divertido contenido autobiográfico, los amores del arcipreste ayudando por una vieja alcahueta, la Trotaconventos, quien le aconseja que ame a alguna monja e interviene como media hora entre el autor y una mora, toda una visión de fembras placenteras, de cómo el amor castiga al arcipreste por beber mucho vino y los requiebros del poeta tanto a serranas solitarias como enamorado de una dueña que vio estar haciendo oración.